Bueno, bienvenidos, buenas tardes a la continuación de este ciclo de charlas sobre coyuntura económica que se inició hace ya un tiempo con la presencia de Juan Carlos Amigo. Tuvimos luego a Claudio Katz y contamos hoy con la presencia de el economista Fabián Amico para referirse a la problemática de la deuda, que indudablemente es una problemática que nos está atravesando muy especialmente en estos últimos tiempos. La idea, como siempre, es comenzar con una exposición y después, si el orador así lo considera pertinente, poder hacer alguna ronda de preguntas, bueno, para aprender un poquito más sobre el tema. Así que muchas gracias, Fabián, por estar acá. Gracias. Todo suyo. Bueno, yo agradezco la invitación. La idea es que conversemos, así que sigamos conversando, digamos. Aprovecho la conversación para justamente por lo que decía antes, que esta cuestión de lo que es la economía política o la relación entre economía y política. Para hablar de la coyuntura de deuda y el tema de buitres y demás, me parecía mejor hablar de cuestiones primero estructurales, para ver cómo llegamos acá porque creo que se va a entender mejor lo que está pasando ahora, ¿no? Y ahí yo, digamos, como también medio conversábamos recién fuera de cámaras, quería introducir algunos matices respecto a algún análisis que se suele hacer en la izquierda más tradicional marxista respecto del análisis económico. En algunos aspectos que me parece que son muy relevantes para entender lo que pasó y lo que está pasando. Un aspecto es el tema del crecimiento, la importancia del crecimiento y el rol del Estado en el crecimiento. Incluso desde las perspectivas, fundamentalmente de la perspectiva de los trabajadores. En el análisis marxista más convencional, las economías capitalistas crecen por el estímulo de la rentabilidad, básicamente. Esto está incluso en alguna parte del Capital de Marx, en el libro primero. La rentabilidad es, como dice Marx, es como lo que aguijonea la acumulación, digamos, ¿no? Y eso a veces traducido en las economías modernas puede llegar a significar cosas un poco extrañas. Por ejemplo, puede significar que si los salarios reales aumentan a costa de la ganancia, eso puede desacelerar la acumulación, ¿no? Si la rentabilidad estimula la acumulación de capital, la baja de la rentabilidad va a desestimular la acumulación. Y la baja de la rentabilidad puede ser un resultado factible de la lucha de clases, cuando los trabajadores tienen capacidad para aumentar sus salarios y cambiar la distribución de ingresos. Bueno, este hecho estilizado no se verifica. En realidad, lo que viene junto es que cuando las economías capitalistas crecen, en general, los salarios reales crecen. Y crecen básicamente no porque la economía esté impulsada por los salarios, sino porque cuando la economía crece y se reduce el nivel de desempleo, lo que Marx llamaba el ejército de reserva de desocupados, los trabajadores mejoran su capacidad de negociación y consiguen salarios reales más altos. En general, a veces no, pero en general pasa eso. Nosotros en Argentina sí lo vemos claramente eso a lo largo de toda la historia, ¿no? Desde el año 40 para adelante, en cada ciclo expansivo donde la economía se expande y donde el desempleo baja, los trabajadores recuperan enseguida posiciones en la distribución del ingreso, mejoras de salarios reales y demás. Un aspecto importante en la expansión de estas economías es la expansión del gasto público. O sea, como la economía capitalista no tiene un mecanismo de mercado, puramente de mercado, para alcanzar algo cercano al pleno empleo, en general, si el Estado se retira y deja que la dinámica de la acumulación dependa del mercado, en general va a haber desempleo. Es un hecho estilizado de todas las economías capitalistas. Para que eso no ocurra, o para morigerar eso, porque el pleno empleo prácticamente no se alcanza nunca, el Estado tiene que hacer intervenciones muy fuertes de política económica, entre ellas la expansión del gasto público. En general, esto que yo estoy diciendo, que sería un poco la visión keynesiana o kalekiana de cómo funciona la economía capitalista, en el marxismo más convencional ha sido rechazado porque se ha visto que esto encerraba el peligro de que de esta manera un gobierno burgués podría
eliminar las contradicciones del capitalismo, cosa que tampoco pasa, digamos. Uno lo que ve es que los gobiernos tienen capacidad para intervenir en la economía si hay voluntad política y condiciones de la lucha de clases para hacerlo, y eso genera ciclos de expansión, pero tampoco elimina las contradicciones del capitalismo. Se dan las dos cosas. Ahí también hay un aspecto que ahí sí claramente tiene que ver con la economía política, y es que algún economista, para mí muy importante, que se llama Michał Kalecki, que era un economista polaco que venía de Marx directamente, y que fue el análogo de Keynes, solamente que tuvo la mala fortuna de escribir en polaco, lo mismo que escribió Keynes en el año 40 y nadie lo reconoció hasta 20 años después, digamos. Kalecki en el año 43 escribió un artículo famoso entre los economistas heterodoxos, digamos, ni siquiera famoso entre todos los economistas, para decir la verdad, que se llama El ciclo económico de origen político, donde él dice que en las economías capitalistas el truco para terminar con el desempleo ya se lo conoce todo el mundo. El Estado puede hacer cosas para terminar con el desempleo y funciona. El Estado puede expandir el gasto público y generar el gasto agregado suficiente para generar el nivel de actividad suficiente para que el desempleo se reduzca prácticamente a un nivel mínimo. El problema, decía él, es que ese es un resultado que encierra implicancias políticas y sociales que el grueso de la clase capitalista no quiere. Y básicamente, ¿cuáles son las implicancias? Bueno, se pierde la disciplina sobre los trabajadores empiezan a reclamar ya no salario, empiezan a reclamar control de las ganancias, empiezan a reclamar que el Estado empiece a ir más lejos de donde el Estado capitalista querría ir. Si uno lo traslada a Argentina, tenemos cantidad de referencias de esto a lo largo de la historia económica argentina, más allá de las limitaciones que puedan haber tenido los gobiernos nacionales populares o populistas, como le guste la denominación al gusto del consumidor, lo que es cierto es que en los ciclos de auge, cuando el desempleo bajaba en Argentina, la lucha de clases se hacía feroz. La lucha por la distribución del ingreso se hacía feroz. Esa es la raíz del conflicto inflacionario en Argentina. El conflicto inflacionario está claramente relacionado con el conflicto distributivo y con otros factores que vamos a ver después. Entonces, bueno, uno dice, ahí tenemos para el crecimiento un escollo político que, como todo escollo político, se puede superar desde la política. O no, también se puede ir para atrás, digamos. Pero no es un escollo típicamente económico. Perdón. Se prendió en el bolsillo. Digo, ese es un problema político, una restricción política, por así decirlo, que como toda restricción política no es que es irreal, digo, porque hay economistas que piensan que las restricciones políticas son irreales. No, es una restricción real política. Y después hay una restricción económica, que es que cuando la economía argentina crece, y las economías latinoamericanas también, el crecimiento económico demanda importación de ciertos bienes que tienen cierta tecnología que la Argentina no produce y eso hay que pagarlo en dólares. Entonces, para poder crecer, el país tiene que generar los dólares suficientes para sostener ese crecimiento. Básicamente para poder pagar importaciones. Si las exportaciones no alcanzan para pagar las importaciones, o tengo que bajar la tasa de crecimiento, o tengo que endeudarme, o me tienen que regalar dólares, o algo por el estilo. Esa es una restricción claramente económica. Y tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Esta restricción de dólares tiene dos orígenes, no solamente uno. Yo mencioné uno recién, que es, si yo exporto 4 e importo por 10, necesito financiar 6. Alguien me tiene que dar los 6, si no tengo que bajar el producto, el nivel de actividad de la economía argentina, que implica subir el desempleo, para poder bajar las importaciones al nivel que me permiten mis exportaciones. O, dicho en una economía hogareña, tengo que bajar mi gasto en función de lo que gano. El otro aspecto es que hay importante, y esto no es un rasgo solamente de Argentina, es un rasgo general que viene de los años 70 de la globalización financiera, es que los actores sociales y económicos, digo actores sociales y económicos en términos muy amplios porque pueden ser empresas, pero pueden ser familias.
que tienen excedentes financieros netos, capacidad de ahorro, tienden a ahorrar en dólares. Entonces este es un factor que genera más demanda de dólares adicionales a los que tenemos por la diferencia entre exportaciones e importaciones. Que es lo que después uno encuentra en los trabajos de los economistas que hablan de la fuga de capitales. La fuga de capitales en el fondo es esta tendencia a invertir en activos o en billetes que no son los nacionales. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene básicamente del periodo de desregulación financiera que se abrió en el mundo y que fue hegemonizado por Estados Unidos a fines de los años 80. Desde los años 80 en adelante, en el mundo rige lo que se llama hoy el patrón dólar flexible, que es básicamente el dólar como moneda dominante de reserva a nivel internacional, sin ningún tipo de digamos, respaldo de ninguna clase. Es decir, en todos los periodos anteriores las monedas tenían, aunque sea ilusoriamente, un respaldo en algo, en oro o en una divisa fuerte o lo que sea. A partir de los años 80, la moneda de reserva es el dólar, es dominante a nivel mundial y no necesita ni requiere ningún tipo de respaldo en metal o lo que sea. Esto le confiere a Estados Unidos un poder, incluso sobre el manejo de su propia economía, enorme, porque por ejemplo Estados Unidos no tiene restricción externa como tenemos nosotros. Nosotros podemos fabricar pesos para el gasto interno, pero no podemos fabricar pesos para pagar importaciones porque lo tenemos que pagar en dólares. O sea, y los dólares se consiguen exportando bienes. Es decir, Estados Unidos, cuando quiere financiar su déficit externo, emite dólares. Es una decisión administrativa. Entonces Estados Unidos puede tener el déficit comercial que quiera, que no tiene ningún problema de sostenibilidad. Y eso ha confundido a muchos economistas, incluyendo algunos muy buenos amigos marxistas, que creen que Estados Unidos funciona como cualquier otra economía. Estados Unidos no funciona como otra economía. Tiene esta divergencia notable, digamos. Tiene otras asociadas a esta. Por ejemplo, la tasa de interés que rige la deuda de Estados Unidos, que es la tasa internacional, es la tasa que Estados Unidos fija en la Reserva Federal. O sea, no, Estados Unidos puede aumentar su deuda indefinidamente porque la tasa que fija sobre su deuda la fija el gobierno de Estados Unidos. Nosotros no podemos hacer eso porque cuando tenemos una divergencia entre nuestra tasa de interés y la que rige a nivel mundial, que es la de Estados Unidos, tenemos fuga de capitales. Si nosotros a estos tenedores de riqueza nuestros le damos un rendimiento en moneda doméstica inferior al que rige en el mercado mundial, se van a los activos. La FED no la maneja el gobierno. Eso si uno supone que la FED es un banco central independiente del gobierno norteamericano, pero no es así. La independencia de los bancos centrales es un mito, justamente lo que yo te comentaba hoy, que se ha construido entre los economistas ortodoxos de que vos podés tener bancos centrales independientes. En la realidad no podés. Aunque seas el economista más de derecha del mundo, el Banco Central nunca puede ser independiente de lo que hace el gobierno de su propio país porque se generarían desastres, digamos. Entonces, hay una articulación de hecho entre los bancos centrales y los gobiernos en todo el mundo. En todo el mundo. Y más en un país como Estados Unidos, donde hay un problema geopolítico a nivel internacional, donde claramente el gobierno de Estados Unidos no va a permitir que la Reserva Federal haga lo que le parece mejor, digamos. Es un tema... No pasa en ningún lado, pero ahí menos. La FED es un banco central que es propiedad de un grupo de 6 bancos. Así que no es que el gobierno norteamericano dedica política. Sí, es el gobierno norteamericano. Sino que es al revés. La FED es la que dedica al gobierno norteamericano. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo respeto la opinión, pero no comparto. Sí, pero informate eso. Sí. Por ahí te tenés que informar mejor vos. Sí, no, porque cabe la posibilidad que estés negando hechos que son notorios. Cualquiera sabe que la FED no tiene que obedecer a los... No convendría que después interpretamos porque si no se corta el texto. Mira, la Reserva Federal no es independiente del conflicto de clases en Estados Unidos, claramente, como no lo es el gobierno norteamericano, en ningún lugar del mundo, salvo en algún planeta extraño, acá no pasa eso, ni siquiera en Estados Unidos. En el año 80, cuando Paul Volcker sube las tasas de interés a niveles estratosféricos, es una medida claramente para disciplinar a los trabajadores de Estados Unidos. Una medida que
provocó lo que hoy Piketty y todos estos tipos muestran, que es una terrible desigualdad en la distribución del ingreso en Estados Unidos y una subordinación de la clase trabajadora en Estados Unidos. Esa fue la primera medida, fue la medida que inauguró la etapa de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en Inglaterra. O sea, digo, es un mito que los bancos centrales sean independientes de los gobiernos, no pasó nunca en la historia del capitalismo y no va a pasar jamás. Y no va a pasar tampoco en una economía de otro tipo, digamos, si es que eso existe, esperamos que exista. Es verdad que la Reserva Federal tiene un formato diferente al Banco Central Europeo y al Banco Central de Argentina. Es una mezcla de bancos, nació como una asociación de bancos privados, pero claramente hay una regulación pública estricta por parte del gobierno de Estados Unidos por métodos directos, institucionales e indirectos informales. Para poner un ejemplo, en la crisis subprime, a ningún banco, todos los bancos privados insultaron la medida de la Reserva Federal, esto es un tema muy técnico, pero lo digo porque viene a cuento, de que la Reserva Federal pudiera remunerar encajes excedentes de los bancos. ¿Qué quiere decir esto? Los bancos tenían reservas de dólares que no le prestaban a nadie porque nadie demandaba crédito porque había una crisis fenomenal. Entonces se desprendían de esos dólares y la tasa de interés que fijaba la Fed quedaba por arriba, o sea, la Reserva Federal no podía controlar la tasa de interés. Hubo instrucciones del gobierno y la Reserva Federal empezó a pagarle a los bancos para que tengan plata guardada inútilmente en sus cajas para que no la vuelquen al mercado para poder controlar la tasa de interés. Ese es, por ejemplo, un ejemplo típico, digamos. Por ende, más allá de esta discusión, hay un claro dominio de la dolarización a nivel internacional en el tipo de activos financieros que invierten nuestros países. Nuestros países, digo, América Latina, África, todos los países en desarrollo, países dependientes, países periféricos, tienen actores internos que acumulan, ahorran dólares, invierten en dólares, etcétera, etcétera, y eso es un reflejo del dominio del dólar a nivel internacional. ¿Qué características tuvo este proceso en América Latina? Los conocemos todos. Apertura de la cuenta de capital, lo que hizo Martínez de Oz, acá con la tablita, lo que vino después con la convertibilidad, las privatizaciones, la desregulación comercial, la desprotección social, todo el mecanismo que se había armado durante 40, 50 años de protección social, jubilaciones, derechos del trabajo, se desmonta, flexibilización del trabajo. Y hubo básicamente dos consecuencias, un aumento enorme de la deuda de los estados en dólares, producto de este mismo proceso. Y obviamente el reforzamiento interno de los actores que tienen esta propensión a ahorrar en dólares, que después empiezan a tener implicancias de política y de poder. Y ahí volvemos a caer en la economía política. Si yo estoy 20 años generando una clase rentista, dándole ingresos en dólares porque ahorran en dólares, después esos tipos se transforman en actores políticamente relevantes para determinar y decidir la política internamente. Un ejemplo peor que el nuestro es el caso de Brasil. Brasil no puede mover mucho su política porque tiene estos actores que le fijan a través del Banco Central y a través del gobierno y de montones de otros mecanismos los límites de la política que se puede hacer. Entonces los límites en que se puede mover la política en Brasil son mucho más estrechos. Esto básicamente es lo que ha explicado los movimientos de fugas de divisas que ha tenido Argentina persistentemente, a veces menos y a veces en ciclos de crisis más, desde fines de los 70 hasta ahora. Y también es esto un factor que explica la enorme volatilidad del mercado cambiario que nosotros venimos sufriendo desde hace 30 años y que hoy se ve con mucha claridad también, digamos. Nosotros tenemos cada 5 años, cada 6 años, un episodio de crisis cambiaria, devaluaciones. El efecto de las devaluaciones ya los conocemos todos, sobre los salarios reales, sobre el nivel de actividad. Tiene efectos que producen estancamiento, inflación, empeoramiento de la distribución del ingreso. En este marco, digamos, Argentina fue acumulando un volumen de deuda importante que hay un economista brasileño que explicó muy claramente que la acumulación de deuda que hizo América Latina no siempre, o la mayoría de las veces, no tuvo una contraprestación en alguna necesidad económica real. Hay algunos economistas en Argentina que dicen que Argentina se endeudó para pagar bienes de consumo, se endeudó. No, Argentina se endeudó porque fue un mecanismo
digamos, que tuvo que ver más con la especulación financiera de los bancos que con mecanismos económicos reales de la Argentina, y después que se endeudó empezó a malgastar recursos. Digamos, el mecanismo es al revés. No es que yo estoy consumiendo recursos por encima de mis medios y después me endeudo para pagarlos, sino que hay abundancia de dólares y eso empieza a generar déficit de cuenta corriente, aumento de las importaciones, sustitución de producción nacional por importaciones, todo lo que conocimos, especialmente en la convertibilidad. Bueno, eso llevó al default en el 2001-2002. Nosotros explotamos con esto, digamos, porque claramente una vez el país empieza a tener cada vez mayores volúmenes de deuda en relación a su ingreso en dólares. Este es un tema importante porque muchos amigos de izquierda miran el nivel absoluto de la deuda. El nivel absoluto de la deuda no dice absolutamente nada. Pues yo tengo que medir cualquier deuda en función de mi propio ingreso. Si yo tengo un ingreso de 1.000 y tengo una deuda de 100, no es lo mismo que si tengo un ingreso de 1.000.000 y tengo una deuda de 100. La deuda de 100 es irrelevante en el segundo caso. En el primero puede ser relevante, en el segundo no. Y acá encima tenemos el agravante que la deuda hay que medirla muy cuidadosamente en dólares, no en pesos. También es otra confusión muy generalizada, mezclamos todo. Los pesos no tienen, la deuda en pesos no tiene ni de cerca la misma relevancia que tiene el endeudamiento en dólares. Nosotros quebramos por nuestra deuda en dólares, porque no hay Estado en el mundo que haya quebrado por su endeudamiento en moneda doméstica. Esto no existe. Porque el Estado siempre puede financiar una deuda en moneda doméstica. Hubo una reestructuración de deuda post-default en situaciones en parte ventajosa, porque digo ventajosa porque es como esta metáfora que se usa cuando la deuda ya es un problema del banco y no mía, ya tengo una ventaja, digamos, pero porque ya en ese caso estoy bastante en el fondo del pozo, digamos. Y una característica de la reestructuración de la deuda, más allá de todas las otras discusiones que se puedan hacer, es que se hizo una concesión que es que los tribunales que arbitran sobre el endeudamiento reestructurado de la deuda, la mayor parte de ellos son extranjeros. Nosotros emitimos deuda, o sea, nos endeudamos a nivel internacional y pusimos en buena parte de esa deuda como jurisdicción legal, jurídica sobre esa deuda los tribunales de Estados Unidos. Este es un problema enorme, porque no es lo mismo para cualquier gobierno argentino enfrentar un fallo de la Corte Suprema de la Argentina que enfrentar un fallo de la Corte Norteamericana. No tiene la misma consecuencia a nivel político. Este es un dato importante si uno, mirándolo con el, ¿cierto? Como se dice, con el diario del lunes, ¿no? Uno mira para atrás y dice, mirá, ¿de dónde vino esto? Y bueno, vino de acá. En este proceso, que Argentina se desendeudó en términos de que su deuda en dólares respecto de sus ingresos en dólares fueron cayendo todo el tiempo. O sea, ahí claramente hubo un proceso de desendeudamiento. No me refiero a la deuda en pesos, porque la deuda en pesos no es relevante. Argentina no puede quebrar por su endeudamiento en pesos. Eso es otra diferencia con algunos muy amigos economistas de izquierda que mezclan todo y piensan que la deuda que el gobierno tiene con ANSES es lo mismo que la deuda en dólares que tengo con el Club de París. No es lo mismo la deuda que yo tengo con un banco privado que la deuda que tengo con mi mujer. Digamos, toda la misma economía. Por ahora. En ese proceso, Argentina tuvo otras características. Además de desendeudarse muy rápido, hoy estaban algunos compañeros de trabajo haciendo cuentas que del 2010 hasta el presente Argentina pagó más de 27.000 millones de dólares de deuda. O sea, es una cantidad de dólares grande, digamos. Argentina hizo otras dos cosas. Una fue, el proceso de crecimiento fue tan intenso que fue achicando hasta extinguir el saldo comercial. Es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones llegó a ser cero. Si a eso uno le suma que nosotros tenemos una economía muy extranjerizada y las economías y las empresas que operan en la economía transfieren divisas al exterior mediante la remisión de utilidad de dividendo, es peor todavía. Y encima tenemos esto que yo decía antes de la propensión a ahorrar en dólares de los actores que tienen excedentes financieros, que tienen riqueza financiera, que fue un proceso que se agudizó porque el gobierno argentino también ahí cometió un error, que es que redujo las tasas de interés a un nivel tan bajo que favoreció
incentivó la salida de estos capitales al exterior. ¿Por qué? Y yo ahí tengo una diferencia con el diagnóstico del gobierno. El gobierno dijo que la fuga de divisas y el problema del mercado cambiario tiene que ver con una conspiración, y en realidad tiene que ver con un problema de que justamente después de la devaluación de enero de este año, el gobierno logró frenar toda la conspiración. Se acabó la conspiración del mercado cambiario cuando clavó el dólar y subió las tasas de interés. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó eso? Si un inversor, cualquiera, interno o externo, grande o chico, obtiene un rendimiento en un plazo fijo mayor que el que obtiene en dólares afuera, se queda en un plazo fijo. Y esto lo demostró el Banco Central después de la devaluación de enero de este año, cuando clavó el dólar, no lo dejó moverse más y subió las tasas de interés. Si el gobierno hubiera hecho esto en 2010, 2011, es probable que todo esto que pasó en enero no hubiera pasado. Es muy probable. Pero de todas maneras, esto agudizó este problema de la fuga de capitales relacionada con la propensión a ahorrar en dólares de los agentes internos. Entonces vos tenés ahí grandes pagos de deuda, fugas de capitales y el saldo comercial que se achica. Estos tres factores hicieron que las reservas cayeran. Yo no tengo gráficos ahí, no los puedo mostrar, pero para dar una idea, el año que viene, los vencimientos de deuda, capital e intereses en dólares, representan la mitad de las reservas actuales. El año que viene, todo lo que hay que pagar de deuda, de capital e intereses en dólares, representa la mitad de las reservas que hoy tiene el Banco Central. O sea, es un número muy grande. No digo que te pone al borde del default, pero estás en una posición complicada, digamos. Este dato es de antes del problema de los buitres, sin el problema de los buitres. O sea, todo este panorama que yo estoy presentando, los buitres no aparecieron acá porque la Corte Suprema no había intervenido, no pasó nada todavía. En este marco, como se acababan los dólares, justamente estos vencimientos que vienen el año que viene no se pueden afrontar porque te quedaste sin combustible en dólares, el gobierno intentó un camino nuevo, que al principio lo había defenestrado, de volver a negociar con los acreedores internacionales para ver si consigue crédito. En ese marco aparece lo de los buitres, que es una casi clausura del proceso de crédito, ¿no? Porque va a ser muy difícil, a menos que uno, digamos, acceda a todo lo que están planteando estos sectores para recuperar el crédito internacional. Entonces digo, para cerrar ahora sí con la coyuntura, con una cosa muy cortita. Como ustedes saben, nosotros tenemos los acreedores de Argentina divididos como en tres segmentos. Tenemos los buitres, que son el 1% de los deudores, de los acreedores, que reclaman ya 1.500 millones de dólares de pago, por orden de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y si Argentina le quiere pagar a otros acreedores, corre el riesgo, que eso es lo que está ahora ahí en discusión, que si es embargado o no es embargado. Hay otro 6% de los tipos que no entraron al canje, que si Argentina le paga a los buitres, tienen la capacidad para hacer juicio y eso puede involucrar en total unos 15.000 millones de dólares. Y después está el 93% de la deuda reestructurada que puede hacer juicio a la Argentina si todo esto que yo estoy mencionando pasa y conseguir algún beneficio de algún juez en un proceso más largo, por ahí 1 año, por ahí 2, por ahí 3, por ahí 4. De ese 93%, un tercio tiene también jurisdicción norteamericana en los tribunales. O sea que hay un tercio de ese 93% que puede ir a Estados Unidos a un juez, buscar un juez amigo y hacer lo mismo que hicieron los fondos buitres, etc. Bueno, obviamente yo del proceso judicial no puedo decir nada, no sé qué va a pasar porque no tengo la varita mágica, no sé cuántos van a accionar. Hay información ahora de que parte de este 6% ya está yendo a tribunales, digamos, está empezando acciones legales. Entonces digo, ¿cuáles serían los escenarios en el marco de lo que comenté antes, ¿no? De cómo veníamos? Ya veníamos en una situación, desde el punto de vista de las divisas, bastante apretada. Una posibilidad que se baraja todo el tiempo y digamos, todo el mundo, digamos, del centro para la izquierda está planteando con bastante fuerza es la de hacer un default. El problema es que el default no resuelve
el problema de la falta de dólares. O sea, nosotros podemos defaultear y vamos a quedarnos en la situación que estamos hoy sin posibilidad de tener crédito internacional en dólares. Punto. Yo no me pongo a juzgar si es bueno o malo tomar crédito en dólares, es una cuestión de decisión de la política. Lo que digo es, un default te impide el crédito internacional y no te da dólares por otro lado, porque, digamos, los dólares que hoy tiene el Banco Central, que uno perfectamente podría decir, bueno, esos dólares no los uso para pagar deuda, los uso para crecer, te van a durar un año o dos. Digamos, y además, esto sin contar que el default puede desatar presiones adicionales sobre el mercado cambiario, etc. La otra opción que plantea la derecha, el centro para la derecha, que si te vas más para la derecha, toda la derecha junta, abrazada, es: esto se resuelve fácil tomando nueva deuda, pagándole a todo el mundo, sin preocuparnos por la sustentabilidad futura, digamos, porque es como, yo tengo en mi casa un ingreso de 1.000, tengo una deuda de 10.000, me endeudo y me ponen intereses de 20.000, y eso no hay problema. Ahora, en un momento vas a quebrar, digamos. Entonces, yo digo en todos lados lo mismo, yo no quiero ser pesimista, pero es una situación muy compleja, porque me da la sensación que el gobierno, dentro de los errores que cometió, ahora se manejó con bastante astucia, digo, dentro de las posibilidades, porque no hay muchas alternativas. Me parece una situación muy complicada, porque esto puede derivar justamente. ¿Cuál es el problema de la restricción externa al crecimiento? El problema es que mantiene la economía en un nivel de estancamiento y de recesión. En algún momento esto va a generar desempleo, en algún momento esto va a generar un empeoramiento de las situaciones sociales y en última instancia va a empezar a golpear la capacidad de negociación de los trabajadores y va a empezar a repercutir en los salarios, como ya repercutió la devaluación de enero de este año, ¿no? Que claramente provocó una caída del salario real y que esa caída del salario real después se manifestó en una caída bastante pronunciada del nivel de actividad que todavía hoy estamos. El INDEC está reconociendo ya abiertamente recesión. 2 trimestres seguidos de caída del PBI, digamos, y no hay ningún indicio de que esto se vaya a modificar. Si uno mira esto más de largo plazo, digo esto pensando en voz alta, no lo tengo completamente claro, para ser honesto, me da la sensación que es una manifestación de que el problema de la crisis de deuda que tuvo Argentina en el 2002 no se terminó de resolver, no por el volumen de endeudamiento, sino por justamente los condicionamientos políticos internacionales que operan sobre el tipo de endeudamiento que existe, es decir, este tema, el problema de las jurisdicciones. Por otro lado, hay gente que dice, y esto también es un dato para tener en cuenta, cuando vos emitís deuda, un país como Argentina emite deuda a nivel internacional en dólares, en algún punto va a tener que ceder jurisdicción, porque si no, no te vas a poder endeudar. O sea, no te van a prestar los gobiernos o los organismos o los bancos a un país que tuvo default y que vos pongas como condición de la deuda que opere en los tribunales nacionales. Es difícil eso. En el default, en la reestructuración de la deuda del 2005, se consiguió que más de la mitad de los acreedores aceptaran tribunales nacionales, pero estábamos en default. O sea, hacía esta apuesta o no cobrar nunca más. Por ahí Argentina va a terminar repitiendo un esquema de ese tipo. Lo que pasa es que ¿cuál es el otro problema? Que ahí también entra la política. Este gobierno termina. Yo lo que veo es que los economistas que apoyan a los que pueden ser gobierno en un futuro reciente no tienen ningún problema con esto que estamos planteando. El problema es que esto se resuelve rápido, tomando deuda y haciendo lo que haya que hacer y listo, no hay problema. Y ahí la verdad que me da miedo eso, digamos, porque yo creo que en esta situación Argentina va a terminar tomando deuda de una manera o de otra, reestructurándola o no reestructurándola, porque no tiene otra salida llegado a esta situación. La discusión acá va a ser no si tomás deuda o no tomás deuda, sino en qué haces con eso, en qué condiciones. ¿Por qué? La deuda es un instrumento, ha sido un instrumento de dominación, como se dice en la izquierda, ha sido un instrumento de especulación financiera, bla, bla, es cierto.
Ahora, la deuda es un instrumento político. Hay países que han usado endeudamiento. Cuba tiene deuda con el Club de París. Yo no veo que Cuba haya hecho nada de lo que hizo Argentina en la convertibilidad. No me enteré yo de que haya hecho eso. Digo, hay países asiáticos que han usado endeudamiento y no le ha producido los mismos resultados que a nosotros. Digo, ahí hay un margen, en una situación extrema como esta, para la política económica, para hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, una alternativa, una pequeña lucecita de esperanza, sería lo que podría pasar con el petróleo en Argentina. Digamos, Argentina puede, aparentemente hay estudios que revelan que Argentina tiene una de las reservas de petróleo no convencional más grandes del mundo. Bueno, eso es una fuente donde vos podés pagar tu endeudamiento de una manera genuina, con ingresos en dólares genuinos, sin volver a nuevo endeudamiento y sin hacer un desastre macroeconómico, social y demás. Pero eso es futurología hoy, porque no tenemos ninguna información de en qué situación está los IPF y demás. Así que me parece que yo hago el chiste medio con, como decía Lenin, en estos casos también hay que tener mucha ironía, digamos, porque si no... Pero digo, Argentina tuvo el fenómeno del endeudamiento con Barry Brothers, que duró, ¿cuánto? Se terminó de pagar cuánto. Bueno, yo creo que vamos a entrar en una situación similar de una manera o de otra, y la discusión va a ser en qué medida podemos atenuar los efectos más negativos de eso para no ceder algunas cosas importantes que se consiguieron en estos últimos años. Me parece que ese va a ser. Pido disculpas por la extensión y el tono. Bueno. Vamos a hacer ahora, si les parece, una ronda de preguntas y de... ¿Qué hay de la nueva moneda, esa que hablan, bueno, el yuan? Sí, con respecto a la moneda del dólar. Sí. Mirá, hasta donde... A ver, para responderte, te pongo un hecho de la realidad. Cuando fue la crisis financiera internacional, 2009, crisis que tuvo epicentro en Estados Unidos, hubo una fuga masiva, lo que se llama la fuga a la calidad, que es la fuga hacia una moneda segura. Y toda esa fuga fue hacia el dólar. Es una cosa... O sea, digo, si uno quiere mirar un indicador de la fragilidad de la moneda norteamericana en ese contexto, ahí te das cuenta de que es difícil. Después, si uno mira, un argumento que se usa muy a menudo es que China está financiando el déficit de Estados Unidos comprándole, invirtiendo en bonos de Estados Unidos. O sea, cuando uno mira los datos de lo que invierte China en bonos de Estados Unidos, es una proporción menor de los bonos norteamericanos. La mayoría de los bonos norteamericanos están en manos de residentes norteamericanos del sector privado, de otros gobiernos y no de China. Y la otra cuestión es que China no tiene ninguna intención, hasta donde ha aparecido hasta ahora, en hacer una movida a nivel del sistema monetario internacional para que el yuan reemplace al dólar. No hay ninguna intención. O sea, yo creo que, para bien o para mal, no importa eso como lo juzgue cada uno, me da la sensación que China todavía tiene mucho terreno por delante para recorrer, para discutir no solo el tema monetario, para discutir el tema monetario, el tema tecnológico y el tema militar. Me parece que son tres áreas en las cuales Estados Unidos hoy no tiene ningún rival a la vista. De hecho, el proceso de crecimiento y desarrollo de China, que es enorme y muy importante, tiene como protagonistas a un montón de empresas multinacionales norteamericanas, con las cuales China se asocia y genera emprendimientos internos de una manera muy inteligente. Pero digamos, China en ese nivel todavía no alcanza a competir con Estados Unidos, me parece. Yo tengo dos, porque me acabas de contestar la tercera. Una que tiene que ver con la especificidad de la deuda con respecto a los fondos buitre. Vos decías que representan el 1% de los acreedores. De eso tengo dos preguntas. Una, más allá de que es el 1% de los acreedores, ¿cuál es el volumen de deuda? Si es mayor, ¿por qué es tanto escándalo específicamente el tema de los fondos buitres a diferencia de otros grupos acreedores? Eso por un lado. Y por otro, ¿qué papel
que esto al gobierno le ha dado bastante publicidad. ¿Qué papel puede tener los posicionamientos de los otros gobiernos de América Latina que han salido a defender la posición argentina frente a los fondos buitres? Mira, la primera pregunta, ¿por qué tiene tanto peso lo de los fondos buitres? Básicamente porque, yo no lo dije, por ahí lo di por supuesto, vos tenés cláusulas sobre tu deuda reestructurada que si le pagás a los buitres, se caen y desata un superendeudamiento de toda la deuda reestructurada. Es decir, primero que la fuerza de los fondos buitres está en el hecho de que la justicia norteamericana puede embargarlos. Ese es un primer dato de fuerza política. Un tipo que tiene un bono en Italia o en Japón no tiene la posibilidad de ir a hacer un juicio y llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos y que la Corte Suprema le falle a favor. Eso lo consiguen otros tipos que tienen un poder de lobby, tienen toda una tecnología jurídico-financiera apuntada a generar esto, que ya se lo hicieron a Ecuador, se lo hicieron a Perú, digamos, y ahora nos tocó a nosotros, lamentablemente. Pero digamos, el hecho es que ahora vos les querés pagar a tus deudores y a tus acreedores y no podés. Tenemos un problema. Si defolteás a uno, defolteás a todos. El otro aspecto del poder, que los tipos también obviamente lo saben, es que, por ejemplo, vos tenés la cláusula Rufo, llamada Rufo, sobre el 93% de la deuda reestructurada, que lo que significa es así. Vos sos un tipo que entraste al canje, o una chica que entró al canje. Yo cuando te di los bonos del canje te dije, si yo a otro acreedor le doy alguna condición mejor que la tuya, yo a vos automáticamente te pongo la misma condición. O sea que si yo le pago a los fondos buitres 100% de la deuda, le tengo que pagar 100% de los otros. No es automático, porque los otros me van a tener que hacer un juicio para obligarme, pero me lo van a hacer. Y es probable que muchos de ellos ganen. Entonces, por esos dos motivos este tema es tan fuerte, digamos, ¿no? Yo tengo que reconocer que algunos amigos de gente del Ministerio de Economía lo vio venir antes que mucha gente. Esto no en público, pero yo tengo constancia de que los tipos lo venían barajando. Lo que pasa es que vos no tenés muchas maneras de... La capacidad de lobby que tiene el gobierno argentino en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos es enorme. Es un problema serio. Más allá de las discusiones que yo no estoy capacitado para... de si Argentina enfrentó bien en términos políticos y jurídicos este problema desde antes. Hay gente que dice que se podría... Probablemente no fue la mejor estrategia o la mejor táctica, por así decirlo. Probablemente hubo errores, pero el problema es que, digamos, cuando los tipos llegan a la Corte Suprema y hacen pues, está, digamos, ese es un problema. Y me olvidé de otra pregunta. ¿Qué papel puede jugar el posicionamiento bueno, de los otros estados de América Latina? Yo soy materialista en eso, me van a perdonar todos, pero las declaraciones son muy útiles, pero el problema acá es otro. Yo ahí la veo difícil, no porque no haya apoyos de los países latinoamericanos y de muchos otros países. El problema es que enfrente tenemos Estados Unidos que hace declaraciones retóricas. El gobierno norteamericano hace declaraciones retóricas de que sería bueno que la Corte Suprema, pero después no hace nada. Digamos, todos sabemos acá cuál es la relación entre el gobierno norteamericano y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos por experiencias históricas. La elección de Bush, la invasión en Irak, donde la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la invasión porque decía efectivamente no había armas químicas en Irak. O sea, lo sabemos. Es más difícil, me da la sensación a mí, que el gobierno argentino le pueda imponer algo a la Corte Suprema de Argentina que el gobierno de Estados Unidos ponerle algo a la Corte Suprema de Estados Unidos. Me da la sensación que no hay ninguna, por ese lado no veo ninguna posibilidad. Yo creo que si uno comprueba o está de acuerdo en que el problema de la restricción externa, el problema de los dólares, es un problema que afecta a todos los países de la región y que es un problema estratégico, quizá lo que sí se podría haber hecho mucho antes, cuando se armó la discusión del Banco del Sur y toda esa discusión, en lugar de pensar en cosas tan excesivamente fantasiosas como una moneda común latinoamericana, haber pensado en un fondo de reservas de dólares para ayudar a los países en crisis. Eso nos hubiera venido bien a nosotros. Por ejemplo, Brasil tiene cantidades de reservas en dólares. Brasil está en condiciones de asistir a otros países latinoamericanos. No tiene la más mínima intención de hacerlo, digamos, pero quiero decir, esos son apoyos que valen mucho más por ahí que
las declaraciones que por ahí se terminan siendo retórica, no digo en todos los casos, ojo, estoy diciendo en algunos gobiernos, ¿no? Entonces me parece que lo mismo pasa con la discusión de qué va a pasar con las reestructuraciones de la deuda adelante, porque bueno, el sistema financiero internacional es un sistema gobernado por una hegemonía, digamos, no es el equivalente de las justicias a nivel de un país interno, digamos. No es una panacea donde prevalecen los principios, y, digamos, no, prevalecen las relaciones de poder. Entonces, ahí tenemos un problema, me parece, muy serio que se podría haber amortiguado antes, profundizando algunos mecanismos de integración, con la visión puesta en este tipo de problemas antes. Pero bueno, no se dio. Brasil no quiere, otros países no pueden. Bueno, tenemos un atraso, lamentablemente, muy grande. ¿No? Claro, pero también vos decís que no se dio. También hay que pensar que fue una imposición de la oligarquía financiera internacional, que la Argentina aceptara que el contrato de la renegociación primero se termina en inglés, una mayor, y después se tradujera en castellano. Segundo, la competencia en el tribunal americano. Y tercero, la cláusula RUF. Quiere decir que ellos impusieron esas condiciones. No es que, bueno, nos avivamos, porque no va a pensar que la baña, Kirchner, era un par de estúpidos que no se dan cuenta de eso. Ellos sabían claramente en qué se estaban metiendo. Es decir, que además quién era la baña. La baña es un representante del capital financiero internacional de Argentina. Entonces, no casualmente fue la baña la que inventó la renegociación de eso. No, sí. El tema, viste, es que eso pasa siempre. Siempre tenés la oligarquía financiera y el imperialismo imponiéndote cosas hace 150 años. Está bien, ese es un dato, vos tenés razón. Lo que digo, bueno, vos tenés un representante, suponiendo que la baña sea un representante del capital financiero, lo elegiste vos, digamos. A mí me llama la atención esta cuestión de que cuando haces una cosa positiva, no digo vos, digo, el gobierno hace una cosa positiva, es un atributo del gobierno. Cuando le sale algo mal, es porque los demás son malos. Ya sabemos que son malos los demás. Con eso tenés razón. Lo que digo es, yo mismo te dije en un momento que si vos vas a emitir deuda, probablemente los márgenes que tengas para hacer lo que vos quieras son más reducidos. ¿Está claro? Lo que digo que bueno, que es resultado de una puja de fuerza, ¿no? Porque si no es el fin de la historia, eso, digamos, ¿no? Yo tengo la idea de que hay cosas que son claramente, vos tenías márgenes de maniobra acotados, y otras cosas en donde tenías márgenes que no aprovechaste bien o no, digamos, tampoco puedo estar equivocado, pero no creo que sea todo fruto todo el tiempo de la imposición, porque vos conseguiste cosas, digo, este gobierno y muchos gobiernos latinoamericanos consiguieron avances pese a esas imposiciones, entonces quiere decir que no es tan automático, digamos. Pero no es solamente imposición, sino el hecho de ser un socio menor en la negociación, porque la baña y todas las consultoras, esto es lo que decimos en Argentina, durante la década de 90, son socios del capital extranjero. Entonces no es que vienen y te imponen, ellos negocian la condición con la obligación. Está bien, ahora te entiendo mejor. En ese caso, ¿para qué le vas a hacer una quita del 60%? Le das el 90% y listo. Yo creo que no es tan así. Yo creo que hay una puja de fuerza, más allá de que incluso el propio Kirchner sea un agente financiero internacional, y yo ponerle el caso. No es el caso. Bueno, digo, llevándolo al extremo, digo, a pesar de eso, hubo realmente una puja de fuerza donde vos a los bonistas les cepillaste 35-40% del bono que dijiste que le ibas a pagar. Fue la quita de deuda más grande de la historia. Digo, en ese sentido, ahora, bueno, los márgenes que tenés, digo, Cuba tuvo que hacer concesiones con el capital extranjero. Yo pongo el ejemplo de Cuba porque me parece uno de los países justamente que tiene un margen de autonomía mayor en la región. Digo, no vivís en un mundo perfecto, digamos, rodeado de uniones soviéticas o de Venezuela petrolera. Digamos, vivimos en este mundo con estos problemas, es verdad. Ahora, yo creo que bueno, en el manejo que se hizo de la deuda, más allá de nombrar gobiernos, hay responsabilidades de la conducción de los procesos también. Por ejemplo, en Ecuador investigaron la deuda. Y eso, sí, pero yo te digo con todo respeto, porque yo tengo mucha admiración por el proceso de Ecuador también, digamos.
atrás de la revisión de la deuda, los tipos terminaron pagando un porcentaje de la deuda más grande que el que pagó Argentina. Digamos, terminamos pagando. Fue parte, ojo, yo digo, una estrategia inteligente dentro de un proceso de negociación donde vos tenías que pagarle 100, los tipos querían que te paguen 100 y le pagaste 75. Digamos, con todo el tema de la revisión. Finalmente, el argumento es cuál es, y te voy a tratar de pagar lo menos posible, porque vos me cobraste intereses usurarios. A veces es el argumento. Bienvenido sea si el argumento es revisar la legitimidad de la deuda, qué sé yo. Digamos, desde el punto de vista de la justicia internacional, ese argumento no tiene ningún valor. Ahora, desde el punto de vista mío, puede ser, digamos que eso es una cuestión de poder, yo avalo. Lo que te quiero decir es no perderse en el discurso de la legitimidad y de la ética de la deuda. No pasa por ahí. ¿Cuánto pagaron? Pagaron 78% de la deuda, nosotros pagamos un poco menos, más o menos parecido. En el fondo, el dato relevante es que esos procesos se dan cuando vos no podés pagar. Todos los países, Ecuador, Bolivia, Cuba, Argentina, Brasil, mientras pueden pagar, pagan, porque las consecuencias suelen ser bastante nefastas cuando vos entras en un default, ¿no? Y nosotros vivimos. Después, claro, una vez que vos entraste en default, hay muchas cosas de las cuales te liberás de las cadenas, digamos, ¿no? No tenés más cadena, ya no te importa el Fondo Monetario, ¿por qué? Porque ya se pudrió todo, digamos, no hay que pagarle a nadie. Te da grados de libertad que vos no podías conseguir de una manera más civilizada. Argentina post-2002 hizo cosas impensadas desde el punto de vista de la lógica neoliberal. Montones de cosas. La cosa de que el Banco Central no es más independiente, la estatización de las FJP, hizo cosas completamente herejes, digamos. ¿Por qué las hizo? Bueno, en parte porque ganaste grados de libertad cuando dejaste de tener por un largo rato dependencia financiera. Ahora volvemos a este problema. Bueno, hay que ver cómo se resuelve. Sí. Tengo 80.000 preguntas, pero voy a hacer una. En el marco de esta situación material y objetiva, yo creo que hay una también política que se podría pensar en términos de o movilización de sentimientos antiimperialistas. Digo, esto ha generado una toma de posición masiva en casi todas las fuerzas políticas. Pero bueno, más allá de eso, la cuestión material concreta, ¿qué relación ves vos entre esta situación con los fondos buitres y esta posibilidad de entrar en el BRICS, digamos, pensando que los dólares no van a poder venir de nuestros socios regionales, de la integración a un bloque como el de los BRICS? Pensando en la geopolítica internacional, y que ahí, digo, Rusia y China pueden bien tener intereses, no por amor a la Argentina, sino por un distanciamiento internacional con los Estados Unidos. Mirá, primero lo de los BRICS, es como, acá voy a parafrasear a algunos amigos míos brasileños, es como un marketing de los llamados mercados emergentes. O sea, la denominación de BRICS agrupa países que no tienen nada en común. Nada. India no tiene nada que ver con el proceso de China, ni de cerca, ni de cerca. Brasil mucho menos, y Rusia tampoco. Digamos, no, están metidos en una cosa donde no tienen cosas en común. No tienen cosas en común, no tienen grado de desarrollo en común, no tienen historia en común. India, por ejemplo, tiene un grado de desarrollo paupérrimo, realmente, que no tiene comparación con lo que está haciendo China. China viene de un nivel de pobreza de un nivel muy bajo y está desarrollándose a una velocidad impresionante. India no. Y Brasil viene de un proceso de industrialización con grandes desigualdades sociales y ahora está estancado, digamos, ¿no? No tiene nada en común. Y el caso de Rusia es una potencia emergente petrolera, reconstruida después de la destrucción de la Unión Soviética, basada en el petróleo, con, digamos, una economía, un sistema parecido a Venezuela, en ese sentido, más parecido a Venezuela que cualquier otro país. Obviamente, tanto China como Brasil como India, en la medida que geopolíticamente, Rusia por supuesto, les convenga, hacen valer esta marca y me parece buenísimo, digamos, porque es un polo de alguna manera de contrarrestar algo de lo que es Estados Unidos y Europa, más que nada Estados Unidos. A nivel de la relación con Argentina, hoy está claro que China te va a apoyar financieramente solamente para que te compres a ellos. O sea, para profundizar el déficit con China. Y Brasil lo mismo. Lamentablemente, Brasil es lo mismo. Brasil
no tiene gestos de aliento. Brasil debería, digamos, jugar un rol en la integración, de líder de la integración, de locomotora de la integración, que no lo está jugando por problemas internos. Brasil es un país que está estancado en su proceso de crecimiento y de desarrollo. Si Brasil crece y se desarrolla, nosotros nos pega un arrastre, que es muy importante, sin necesidad de hacer ninguna otra cosa, digamos. Y ese sería el mejor servicio que nos podría hacerle Brasil a la integración regional, digamos. Pero no está pasando, digamos. Ojalá que pase. Como vos bien decís, hay muchos más avances a nivel político, muchísimos más avances a nivel político que a nivel de la integración económica concreta. Incluso te diría que a nivel social hay más avances también, ¿no? En muchas cosas que son muy favorables a la integración cultural, digamos, pero a nivel económico no. Porque lamentablemente a nivel económico priman estos sectores que decíamos antes, ¿no? La política macroeconómica de Brasil ha sido muy ortodoxa, contraer el crecimiento, muy focalizada en la inflación, con una visión muy, hasta te diría, anti-keynesiana, generando ajustes del gasto público enormes, digamos, una situación que no favorece lamentablemente esto. Contrariamente a lo que vos bien decís, de lo que pasa a nivel político. Pero bueno, también hay un hecho muy importante que no se mencionó. Ustedes cuando Kirchner y Lavagna reconocieron parte de la deuda, lanzaron al crecimiento del Producto Bruto Interno. Quiere decir que ellos le aseguraron al capital financiero que si la Argentina crece más del 3% del Producto Bruto Interno, el porcentaje actual que la Argentina crezca va para el oligarquía financiera. Y para eso mitigó, ¿verdad? Entonces quiere decir que, digamos, ahí no hubo, digamos, sometimiento, ahí hubo tratamiento, complicidad con las acreedoras. Perdóname, ¿cómo es tu nombre? Ricardo. ¿Vos realmente creés que Kirchner y Lavagna en 2005 emitieron el cupón PBI pensando que Argentina iba a crecer más del 3% durante 10 años? Sí, claro. Perdón. Está bien. Cualquier economista está bien. saliendo del déficit va a crecer más de eso. Los acreedores no los querían aceptar eso, bajo ningún punto de vista, porque pensaban que no iban a cobrar nunca. Por eso se aseguraron la crema de crecimiento. No, está bien, yo respeto eso. Estamos hablando de... Muchos economistas se dieron cuenta, Lavagna sin ningún estúpido lo sabía. Yo creo que lo peor de eso fue la cesión de la jurisdicción sobre la deuda, que vuelvo a decir, no estoy seguro qué márgenes de maniobra tenías para hacerlo. Lo del cupón PBI, nadie imaginaba, ni por las tapas, que vos ibas a terminar creciendo como creció Argentina. Nadie. Justamente los acreedores no los querían esos bonos, porque pensaban que no iban a cobrar nunca. Terminaron llenándose de plata, digamos, por eso. Pero se llenaron de plata. Los acreedores sabían que cuando un país sale un default de esa naturaleza, por lo general crece porque está arruinado. La respuesta estaba arruinada. Bueno.